Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es un nuevo programa en ámbito político y como venimos recorriendo la provincia y venimos conociendo distintos sectores, analizando la situación en el contexto nacional y provincial, bueno, hoy nos toca arrancar este primer bloque con una cuestión que se viene trabajando en la provincia de Misiones, distintas problemáticas que bueno, a través de la gestión justamente y en la intervención del Estado, muchas cosas se pueden prevenir. Estamos hablando de justamente Samuel López, quien hoy está como ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia de Misiones. Bienvenido a Ámbito Político, muchas gracias hoy por participar con nosotros. No, gracias a vos, a ustedes, al equipo de trabajo. Y es así, digamos, es una cartera recientemente creada. Estamos transitando los primeros años en la puesta en funcionamiento. Primeramente hicimos un gran diagnóstico para saber dónde estamos parados como provincia. Si nosotros hacemos una mirada geopolítica, digamos, de estas Misiones con estos 92% de frontera, estamos frente a un gran riesgo, digamos, en lo que tiene que ver el narcotráfico en sí. Y por supuesto de que eso lleva también no solamente a una oferta, sino a un consumo. Así que, como bien mencionabas al inicio, la prevención es clave, es poder tratar de llegar antes, a tiempo, el que por lo menos hablemos de estas cosas. Digo, ¿por qué hablemos de estas cosas? Porque justamente adicción venía siendo un tabú, algo de lo que nos hablaba. Por ahí determinadas generaciones como la que me tocó a mí, era algo de lo que por ahí no se quería hablar o se mal pensaba, interpretaba. Hoy podemos hablar de esto tranquilamente. Justamente la palabra adicción es el A sin dicción, sin palabras, sin poder expresar lo que me pasa. Así que bueno, a través de la comunicación, a través de la sensibilización, de la capacitación, hoy por hoy ha aumentado considerablemente la atención o el acceso de las personas a un tratamiento, ya sea bueno, ambulatorio, de internación, pero también esto trae una consecuencia por ahí preocupante, digamos, a la vez que podemos hablar de esto, también hay una disminución de la percepción de riesgo. Y cuando hablamos de una disminución de la percepción de riesgo, ahí sí estamos ante una problemática porque se naturaliza, por ejemplo, el consumo de alcohol y hoy por hoy es la droga de mayor consumo y la que mayor afecta, no solamente a nivel provincia, sino a nivel país, y es una de las drogas legales o socialmente aceptable. En segundo lugar, el tabaco, y en tercer lugar, la marihuana viene a desplazar a los psicofármacos. Y se habla de legalización y sabemos de que es una sustancia psicoactiva. En Misiones es una de las problemáticas principales por la zona de tránsito, pero a nivel país ya ha desplazado a los psicofármacos, así que está bueno hablar de esto y que tomemos conciencia también como sociedad. Y desde el Ministerio están trabajando justamente ahora pronto al inicio de clases con el último primer día que se viene haciendo tan popular en los últimos años, en los quinto años, en donde generalmente se congregan fiestas casi sin control, digamos. En el caso, por ejemplo, del Dorado, se fue trabajando hace varios años ya con esta cuestión de las fiestas clandestinas, en donde hay muchos menores y por ende también hay mucho peligro, digamos, para los más chicos como para los más grandes en cuanto al consumo de distintas sustancias. ¿Cómo se podría trabajar esto? Bueno, el UPD nosotros tomamos conocimiento de esto y rápidamente empezamos a trabajar con las escuelas a través de programas específicos. Fueron 3-4 meses de proyectos preventivos en las escuelas, donde las escuelas tenían que presentar un proyecto preventivo de trabajo en los últimos años de la secundaria. Y sí, es un ritual que ya vino para quedarse. Justamente en estos días hay varios padres que acompañan en la organización de estas fiestas. Es por eso que nosotros llamamos a la toma de conciencia principalmente los padres, de los adultos, que seamos un poco responsables en el cuidado de nuestros hijos. Está bueno, digamos, de que el chico pueda juntarse, pueda celebrar, eso es importante, fundamental. Además, haber llegado a quinto o a sexto año de la escuela técnica es un gran logro. Lastimosamente
La deserción escolar se da en la mayoría de los casos en el primer y segundo año de la secundaria, y ahí sí vemos a un adolescente en riesgo, pero también nosotros queremos que entiendan de que en este adolescente, terminando la secundaria, debe también estar preparado para asumir cada vez más responsabilidades, algunos ya en el ámbito laboral y otros en seguir una carrera universitaria. Entonces está bueno que como adultos podamos acompañar este proceso. Ellos entienden de que podamos sentarnos a conversar con ellos, porque lastimosamente este tipo de celebraciones por ahí está no solamente el agravante del consumo episódico excesivo de alcohol, que puede llevar a otro tipo de situaciones lamentables, como distintos tipos de violencia, desde la violencia sexual, verbal, física, accidente de tránsito, pueden terminar hospitalizados, pero también nosotros hemos accedido a determinadas tablas donde ellos hacen juegos y que se exponen a alto riesgo, y es lo que queremos evitar. Pongámonos en esta responsabilidad de padres primeramente, porque como bien vos mencionabas, algunos alquilan lugares clandestinos y para eso necesitas el acompañamiento de tus padres. Generalmente fue muy discutido cuando se prohibió el consumo de alcohol en las fiestas de fin de año, en los egresados, y principalmente era el reclamo de los padres. Así que yo quiero centrarme más en una responsabilidad o irresponsabilidad del adulto, hablando de los padres, y las escuelas de que puedan acompañar también en el poder recibirlo a ese alumno, a ver en qué condiciones está. Nosotros el año pasado hemos sacado una resolución en conjunto con el Ministerio de Educación de un programa, digamos, de intervención en las escuelas con un protocolo ante este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si llega un estudiante intoxicado, si encontramos sustancia? Cómo actuar, digamos, para que los docentes también tengan una herramienta que los oriente y los lleve a tomar decisiones. Y es fundamental el rol, digamos, presente de un adulto durante el desarrollo, digamos, de los chicos. Es fundamental, es clave. Para nosotros la familia es y debe ser prevención. Es como fortalecer un factor de protección del niño, del adolescente, en tener ese tiempo de calidad, de compartir con ellos. Yo siempre sugiero, por lo menos que acompañemos a hacer las tareas, acompañarle al club, si hacer una actividad recreativa deportiva, al barrio, a la canchita del barrio, el poder sentir de que estamos presentes, el jugar con nuestros hijos, el alzarlos. Por ejemplo, en lo personal, tengo 4 hijos y una nena, y estos días ella me dijo: papá, yo no tengo ninguna foto con vos donde vos me alzás. Son cuestiones por ahí muy sencillas, pero que hacen, digamos, a la formación y al crecimiento de nuestros hijos. Entonces eso es prevención, digamos, por ahí cosas sencillas, pero por sobre todas las cosas un acompañamiento en su crecimiento. Y para los padres, ¿cuál sería una alerta o algún signo que podría dar a entender de que el hijo o la hija está, digamos, consumiendo algún tipo de droga en este caso? Primeramente nosotros vivimos en una sociedad de consumo. Hoy hay un consumo elevado de todo tipo, hay una oferta de todo tipo, y cuando hablamos de consumo problemático no solamente hablamos de sustancias, sino también hablamos de objetos. Hoy, por ejemplo, la exposición a las pantallas, los dispositivos móviles. Todo niño adolescente nacido desde el 2004 hacia acá ya nace con un dispositivo móvil. Entonces es también hoy una problemática el consumo, digamos, de objetos, de pantallas, de internet también, y todo lo que trae el objeto de la pantalla. Sin control. Están los juegos online. Hoy hay una gran preocupación de los profesionales en las apuestas online. En el caso de los niños y adolescentes, muchos de ellos pueden acceder hasta inclusive a una cuenta a través de Mercado Pago, de lo que sea, digamos, y pueden hacer apuestas. Tenemos casos, digamos, en testimonios de adolescentes de secundaria realizando apuestas. Hay una intensa publicidad en ese sentido. Los juegos, por ejemplo, los juegos online, eso también genera una dependencia.
Y después está el tema de las conductas. Cuando hablamos de consumo problemático, entonces son sustancias, legales o ilegales, si querés llamarlas, objetos y conductas. Por ejemplo, una de las cosas que aparecieron post pandemia es muchos casos de anorexia y bulimia, el trastorno de conductas alimentarias. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, cuando el chico empieza a aislarse, a encerrarse, a perder este tiempo de comunicación con sus pares, cuando empezamos a notar de que le empieza a ir mal en la escuela, si está escolarizado, o si alguna persona está trabajando, de que empieza a faltar al trabajo, a llegar tarde, son todos indicadores que nos pueden llevar a una alerta. Y está buena esta pregunta, digamos, porque lastimosamente muchos padres, principalmente madres, piden ayuda cuando es tarde y a veces muy tarde, y cuanto más tarde más complejo, digamos, el tratamiento. Llegar a una adicción no es fácil, hay que pasar por distintas etapas, primeramente un uso, después un abuso, después ya genera una dependencia y por último una adicción. Es decir que hay etapas donde nosotros podemos actuar y evitar un daño mayor. Y naturalmente nuestros adolescentes quieren desafiar reglas, quieren experimentar nuevas situaciones, nuevas sensaciones, están en una etapa de aprendizaje, es por eso que hay que ayudar y acompañar ese aprendizaje, pero que sea un aprendizaje sano. En el caso del consumo de bebidas alcohólicas, por algo está prohibido la venta a menores de 18 años, no es un capricho, hasta inclusive se está buscando, digamos, extender este tiempo de exposición al consumo, porque todavía no hay un desarrollo pleno que se da después de los 25 años aproximadamente. Y mencionabas, bueno, el trabajo territorial que existe en la provincia de Misiones, en las distintas instituciones, ¿no? que preservan la seguridad de los ciudadanos. Y en este caso también hemos tenido varias visitas de la actual ministra de Seguridad también de la Nación en cuanto a combatir el contrabando y bueno, y esto de la seguridad dentro de Misiones. ¿Cómo se trabajaría, digamos, en cuanto a estadísticas o en cuanto a diálogo constante, digamos, con los distintos sectores para poder entender, digamos, de qué lugar estamos parados y hablando en cuanto a lo que sucede, digamos, inevitablemente en nuestro territorio? Sí, primeramente, por un lado está la importancia de la prevención, del cuidado, de fortalecer esos factores de protección, de poder hablar de esto, de sensibilizar, y por otro lado está lo que tiene que ver el control de drogas, digamos, y principalmente el narcotráfico. Y está bueno de que Misiones, por ejemplo, está organizado a través de las fuerzas provinciales de seguridad, los foros vecinales de seguridad, algo que resulta mucho, lo asocian mucho, digamos, al consumo de sustancia, a la violencia, pero son espacios de escucha, de organización de los vecinos, y es una forma que también a nosotros nos llega la información. Hoy por hoy, y uno de los compromisos que asume el jefe de la policía de la provincia de Misiones, Sandro Martínez, es de avanzar en lo que es el narcomenudeo. Para nosotros es fundamental. Las fuerzas federales se centran mucho en lo que es el narcotráfico, y hay hoy una decisión política, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, de luchar contra el avance, digamos, del narcotráfico. Y en la zona norte nosotros tenemos un agravante con el consumo de la pedra. Es una sustancia similar al paco, el nombre nos indica, digamos, de que viene de Brasil, pero lastimosamente está siendo la droga de mayor consumo en la zona norte de la provincia. El año pasado vino el Ministerio de Seguridad de la Nación porque quería generar un bloqueo desde Puerto Iguazú, en Irigoyen, en San Antonio hasta Monte Carlo, para evitar que se siga propagando esta sustancia, que justamente está siendo una sustancia o una droga de reemplazo en el consumo. ¿Por qué? Porque es de fácil acceso, bajo costo y es poderosamente adictiva, solo que genera muchísimo daño en menos tiempo, porque justamente es el residuo de la cocaína y tiene muchos buenos solventes orgánicos. Nosotros pedimos acceder a determinados análisis que hizo Gendarmería a nivel nacional y nos encontramos lastimosamente ni se sabe lo que se consume, digamos. Entonces es una problemática hoy de la zona norte. Después, en lo que es la zona
más de frontera con el río Paraná, el consumo de marihuana desde de Monte Carlo hasta San Ignacio. En las grandes ciudades nos encontramos con el policonsumo, consumo de 2 o más sustancias, y en la costa del Uruguay principalmente el alcohol, digamos. Entonces eso por ahí nos permite también trabajar en función a espacios preventivos, a espacios de atención. En este tiempo de gestión hemos tomado la decisión política de pedir mayor acompañamiento de los intendentes municipales en que puedan crear áreas preventivas y asistenciales. El gobernador nos autorizó un programa de fortalecimiento municipal a aquellos intendentes que tengan su consejo consultivo, de que se ocupen de estas cuestiones, y justamente para generar una mayor accesibilidad a los tratamientos, o al menos una primera escucha. En este sentido también con las comunidades de fe, que históricamente se han ocupado de esto en una forma silenciosa, invisible. Han creado un programa al que le llaman Espacio 33.3, que es en forma conjunta con el Consejo Provincial de Pastores, la Fundación Reto a la Vida, que tiene 3 espacios en Misiones, El Dorado, Aristóbulo Valle y Posadas, y las comunidades de fe en los municipios, donde ellos ofrecen un espacio de escucha, de orientación, de acompañamiento a aquellas personas que quieren iniciar un tratamiento, a aquellas que están en tratamiento. Así que esto por ahí lo que nos facilita es generar una territorialidad y poder acompañar, digamos, a las personas en este sentido. A la vez, desde la parte legislativa, hay una interesante ley que es la ley 17.141, que consiste en la conformación de un gran programa preventivo y asistencial para la provincia de Misiones, acompañado de la construcción de espacios físicos de atención. Recientemente, el 22 de enero, inauguramos nuestro primer centro provincial de asistencia integral y preventivo, por sobre todas las cosas, aquí en Posadas. Se está construyendo en Oberá, también en San Pedro, y en otros puntos de la provincia se está avanzando en los hogares de día, que es para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y mencionabas también el tabú que existe cuando se habla de distintas drogas. En este caso, la tercera, como decía, es la marihuana o el cannabis. ¿Cómo se incrementa esto, o por qué crees que cada vez se consume más este tipo de sustancia? Bueno, lo que pasa es que también hubieron legislaciones a nivel nacional y en la región se fue legalizando el consumo de esta sustancia, como ser en Uruguay. Y había una tendencia a nivel mundial, y la gente por ahí confunde. Hay una disminución de la percepción del riesgo, como hablamos al principio. Si bien hay un cannabis medicinal, que es el CBD, un componente totalmente distinto al THC, que es la sustancia psicoactiva, y notablemente en las producciones o plantaciones de marihuana, comparativamente a hace 10 años, hoy hay mayor concentración de THC. No todas las marihuanas están preparadas con este componente, digamos, medicinal, y entonces, bueno, esa información circula en la sociedad y se cree que es bueno para todo, digamos. El propio hecho de fumar ya genera daño, digamos, a nivel pulmonar, y otros daños, digamos. Nuestro organismo no está preparado para tantas altas temperaturas, y cuando existe el consumo, por ejemplo en adolescentes, que sea en la mayoría de los casos como un monoconsumo, nosotros observamos de que en muchos de los casos produce una psicosis. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso ahí en Puerto Piraí, un chico de 4º año de una escuela técnica, entró en crisis, en riesgo después del consumo de marihuana. Tuvo que terminar en emergencia, después de andar, bueno, desnudo por el pueblo, y volvió, digamos, y no podía ni siquiera sumar, sino que volvió a los palitos, a las rayitas. Entonces son casos que por ahí no se da a conocer, pero al ser una sustancia psicoactiva también es altamente probable que nos lleve a una psicosis, principalmente en el consumo en adolescentes. Son estudios que está comprobado esto, pero bueno, no hay una percepción del riesgo, y eso llevó, digamos, a que haya
un aumento de consumo a nivel país. Está en tercer lugar, último informe 2023 de Cedronar con el INDEC. ¿Y cómo pueden hacer por ahí personas que quieran acercarse, digamos, al ministerio o saber más información justamente por ahí de cada tema que fuimos hablando? Si bien es muy extenso, por eso quizás padres o jóvenes que quieran solicitar ayuda o información. Bueno, creo que es fundamental, digamos, el pedir ayuda. Eso es el primer paso. El 80% de las atenciones que tenemos son pedidos de ayuda de un tercero por una persona que está atravesando una situación compleja de consumo y no lo ve como problemático. Generalmente se da cuenta su pareja, sus padres, un amigo, familiar. Por ahí el que pide ayuda es porque tocó fondo, vio que alguien tocó fondo y entonces no puede escapar de esa situación, pero el porcentaje es mucho menor. Así que está buena esta pregunta de cómo acceder a los canales de atención, también el poder pedir, digamos, charlas de prevención, sensibilización en sus municipios. Nosotros tenemos una página oficial que es www.prevenciondeadicciones.misiones.gov.ar y a través de esta, todas las redes sociales. Es un buen medio de comunicación, pueden escribirnos, vamos a contactarnos con esa persona. También tenemos un número de WhatsApp que es el Misiones Te Escucha 3764 17 27 83 y después también según el lugar donde viva nosotros vamos a referenciarle con algunos de los espacios que tenemos en los municipios, en la mayoría de los casos por iniciativa de los intendentes en la conformación de su propio espacio. Por ejemplo, en Andresito, en San Antonio, en Puerto Esperanza, bueno, en El Dorado, en Monte Carlo, en Apóstoles, en Noverá, según la zona de residencia, vamos a ver la manera de que pueda tener una accesibilidad al tratamiento lo más cercano a su domicilio. Así es, muchas gracias por toda esta información. Creo que por ahí a veces es necesario traer estos temas y bueno, y ocuparnos de cada uno por ahí desde el lugar que le toca, desde lo más cercano también podemos ser un canal de ayuda. Sí, y también es la única provincia a nivel país que cuenta con una cartera de este tipo, así que está bueno primeramente por reconocer la problemática en Misiones y actuar en consecuencia, digamos, antes que tengamos que lamentar otras cuestiones que tienen que ver con el consumo y todo lo que rodea, digamos, al consumo, como recién hablamos acerca del narcotráfico. Así muchas gracias, ministro. Y continuamos en ámbito político. Ahora estamos abriendo un nuevo bloque con una persona oriunda de Oberá. Él es abogado, fue candidato a intendente por esta localidad, también viene trabajando dentro de la militancia hace muchos años y hoy por hoy está como subsecretario de Gobierno y Tierras de la provincia de Misiones. Daniel Beller, bienvenido a Ámbito Político. Muchas gracias hoy por darte el espacio, digamos, de compartir con nosotros un poco lo que vienen trabajando en un contexto también en donde va cambiando mucho la política de un día para otro y muchas novedades e incertidumbres también en el ámbito político. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, digamos, ¿no? Es una forma de llegar a la gente y lo que uno hace desde el ámbito político justamente siempre está direccionado a la gente, ¿no? La existencia del mismo Estado tiene como única finalidad el ciudadano. Desde el advenimiento de la República esa ha sido su finalidad, así que el agradecido soy yo. Y sí, en lo referente a lo que decías recién, atravesando, digamos, una situación o un contexto político bastante enrarecido, si se quiere novedoso. La historia, digamos, la realidad y el comportamiento de la sociedad generalmente es una repetición de cosas. Entonces tenemos por ahí gobiernos, digamos, más identificados con la actividad social y política y otras veces donde la política paradójicamente es despreciada desde el mismo ámbito, como aquella época del que se vayan todo del año 2000, 2001. Y hoy pasamos por una situación algo similar, pero con altos grados de agresividad, digamos, no vistos hasta ahora, inclusive desde quienes ejerciendo política dicen no hacerlo y atentan como contra una supuesta casta, digamos, a la que argumentan no pertenecer.
y argumentan castigar a la casta cuando en realidad vemos que las consecuencias en realidad de las medidas económicas que se vienen tomando recaen directamente en la sociedad, ¿no? En las personas. Cortar recursos a las provincias como FONIT, o coparticipables, o cortar también esos recursos, entre comillas, discrecionales, que es justamente para fortalecer determinadas políticas locales, argumentando que de esa manera se perjudica a la casta, es algo muy gracioso, digamos, y contradictorio, porque ese dinero siempre viene para la gente. El FONIT es para reforzar el sueldo docente, ¿no? Salvo que desde el gobierno nacional entiendan que el docente es casta, digamos, ¿no? Porque cosa que es algo absolutamente absurdo, y esas son cosas que por lo menos yo estoy viendo y me llama la atención. No lo vi, tengo 50 años, digamos, por lo cual he transitado distintos espacios de la época estudiante, desde el ejercicio de la profesión y desde el ejercicio de la actividad política, y esto no vi todavía, es algo nuevo. Hay un análisis que bueno, se viene generando a partir de un montón de aristas que surgen, que es un intento de volver a construir un federalismo real. ¿Por qué? Por los gobernadores. Es decir, hoy por hoy, al no haber un liderazgo real o concreto en un partido peronista, en un partido radical o del PRO, están como variando los liderazgos. En esto el rol de los gobernadores va a tener como un protagonismo muy fuerte, y el llamado a este federalismo, digamos, todas las provincias juntas, sin, digamos, la participación del gobierno, digamos, nacional, que vendría a ser como la figura unitaria en este caso. ¿Qué opinás, digamos, de este análisis, que puede o no estar en lo correcto? Sí, yo creo que los gobernadores van a tener tienen ahora un protagonismo muy relevante, como en otras épocas quizás no se ha visto. Dentro, como te decía recién, dentro de esa discusión que hablábamos recién, digamos, de creer o hacer creer a la gente y decir la casta está incómoda porque estamos ajustando la casta, que es algo absurdo, digamos, porque no dicen qué, dónde se está ajustando. Otra de las cosas absurdas que se ven también es la determinación de cortar los recursos a las provincias, inclusive utilizando frases como, por ejemplo, los voy a fundir a todos y demás. Y lo que quiero decir es que el gobierno federal es una figura jurídica nomás. Su finalidad principal es coordinar la política de quienes realmente llevan adelante la realidad sociopolítica y económica del país, que son sus provincias. El gobierno federal, casi te diría, es una ficción jurídica, una entelequia, digamos, que lo único que debería hacer es coordinar, ¿sí? Es coordinar toda esa potencialidad de trabajo y generadora de las provincias, y lo que hace es tomar parte de la riqueza para poder ir distribuyendo esa riqueza y que el país pueda desarrollarse de una manera más o menos equilibrada. El gobierno federal no tendría ni un motivo ni razón de ser si no es por sus provincias. Entonces la pregunta es, si me estoy llevando los impuestos de los derechos de importación y exportación que no son coparticipables, si estoy cobrando el IVA, si estoy cobrando el impuesto a las ganancias, si estoy cobrando el impuesto país, ¿para qué me quiero quedar con la plata del gobierno nacional? Eso tiene que volver a las provincias. Básicamente ese es su único objetivo. Si vos al gobierno nacional le sacás las provincias, entonces ¿qué harían? Gobernarían para 20 cuadras donde está asentada Capital Federal. Es decir, es muy contradictorio, es muy absurdo lo que nos está pasando desde ese sentido. Con respecto al tema político que me decías hoy, sucede esto, ¿no? Cuando el partido gobernante, quienes venían gobernando, pierden la conducción del país, generalmente el partido que está en ejercicio del poder tiene cierta organización, con cierta verticalidad, porque ejerce el poder en ese momento. Cuando pierde, hay como una desarticulación. En este caso, el grupo que llegó, digamos, o la coalición política que llegó al gobierno está integrada por La Libertad Avanza, el PRO y otras fuerzas, digamos, ¿no? Están tratando de darse un orden con ciertas peleas internas. Quienes pierden, ¿sí? El Frente de Todos, que también era un frente, que tenía una marcada presencia más que nada, digamos, de Cristina y el peronismo, también se desarticulan de alguna manera, porque pierden el poder, ¿no? Al perder el poder, la conducción, digamos, en términos políticos y también, si se quiere, económico, hay una desarticulación
Y lógicamente cobran fuerza la figura de los gobernadores, quienes están al frente de sus administraciones, tienen una estructura administrativa, tienen una responsabilidad, tienen también recursos que están direccionados a la población, pero esos recursos de alguna manera en su administración y en su disposición otorga mucha autoridad, digamos, a esos gobernadores. Entonces surgen, lógicamente, algunos gobernadores con más fuerza, otros con menos, algunos surgen como algo novedoso, como por ejemplo el gobernador de Chubut, Nacho Torres, que con toda la legitimidad del mundo hizo determinados planteos respecto, digamos, a la metodología de recupero de plata que argumenta el gobierno nacional con respecto a esos créditos que había tomado Arcioni, y también planteo jurídico de compensación que se le debe, decir que la nación le debía a Chubut y demás. Y detrás de esa idea se sumaron todos los gobernadores, digamos, del sur y también del resto del país, un poco porque a todos les está pasando lo mismo. Y al que no le pasó, está viendo que le puede pasar, ¿sí? Entonces esa desarticulación que hay, digamos, a nivel nacional, en términos políticos, es un poco porque hay esta realidad. Digo que el partido gobernante está desarticulado también, porque la conducta que está asumiendo hoy el presidente, estamos viendo que sus aliados políticos no terminan de conformarse, digamos, con esa visión o con la metodología que tiene de ajuste para lograr un único objetivo que en teoría, a criterio del presidente, es la raíz de todos los males, ¿no es cierto?, que es el déficit financiero, y que está demostrado que no necesariamente es así, ¿no? Y también me parece que hay que priorizar antes que nada y atarse a conceptos estrictamente contables o de macroeconomía, decir, yo voy a buscar el déficit cero. Bueno, busquémoslo, pero hagámoslo de una manera de que la gente no padezca esto que está padeciendo ahora, que es hambre y necesidad, y estamos recién a 70 días de gestión de gobierno, con 17 puntos de aumento de índice de pobreza. Entonces dicen, no, pero lo que pasa que es la herencia, porque había 44, sí, había 44% de pobres, y eso es deplorable y es crítico y demás. Ahora que en 65 días vos subas 17 puntos, sí, porque 44 es un acumulado que viene desde hace muchísimos años, ¿sí? Macri dejó con 39% de pobreza. El gobierno de Alberto Fernández lo llevó a 44, ahora no podés subir 17 puntos en 60 días de gestión. Entonces eso, digamos, desequilibra un montón de cosas. En teoría se acomodaría, según los cálculos, digamos, del gobierno, para quizás abril estaríamos como un poco más organizados en cuanto a lo económico. Sí. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Mauricio Macri, que evidentemente tuvo un diálogo muy importante con el gobernador de Chubut, en donde hay una puja ahí de pelea dentro del PRO, justamente entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, digamos, hoy en día, que Mauricio fue uno de los que alienta, digamos, a Milei a ser hoy, digamos, presidente también, teniendo la Libertad Avanza la minoría en el Congreso, no teniendo referentes en las provincias, digamos, el PRO le venía a hacer ese segundeo, digamos, sí, en cuanto a gobernabilidad. Sí. Hay severos problemas ahí de una suerte de alianza que no termina hacia alianza formal, porque el PRO dice, nosotros no estamos en gestión de gobierno, nosotros simplemente acompañamos ciertas ideas, ¿sí? Lo cual no queda claro al final, o sea, usted acompaña o no acompaña, es un socio, no. Dicen que no, porque no forman parte de la gestión de gobierno. Otros le endilgan que sí, porque como está Bullrich, y es ahí ministra, digamos, de seguridad, entonces como, sí, ahí está, esa es la prueba más cabal, pero Bullrich también se disputa espacio, o sea, eso es un gran problema, digamos, y todo indicaría de que la visión que tiene el presidente es básicamente de, utilizando un vocabulario común, es cortarse solo. Todo está indicando, o lo que yo percibo de que me da la sensación de que él está encaminando el tema como para hacerle decir, yo no necesito de nadie. Me parece que por ahí también viene un poco la alineación de algunos gobernadores del PRO, y su pronunciamiento a favor, digamos, de Nacho Torres, un poco porque hay esa fricción. Hay una doble situación, una confrontación interna del PRO y una confrontación, me parece, del PRO, digamos, con la Libertad Avanza en ese sentido. Son percepciones, ¿no? Una opinión que a mí me parece un poco eso, ¿no? Y ahora, ¿qué te parece el gobernador Pasalacqua, digamos, dentro de este esquema?
luchando, digamos, justamente por los intereses de los misioneros. Me parece que la política de misiones, lo ha dicho el conductor, el ingeniero Rovira, claramente. Nosotros defendemos y tenemos como mira, y nos han dicho claramente, defender el misionerismo, que es justamente el interés de los misioneros, ¿sí? Independientemente de quién esté en el gobierno nacional, sean personas que hayan compartido con nosotros alguna puja política, es decir, del mismo lado, o hayamos sido adversarios en lo político. Y venimos trabajando en eso con un perfil, si se quiere, bajo, como siempre nos caracteriza, es decir, un trabajo continuo, permanente, pero con perfil bajo. La provincia de Misiones tiene cuestionamientos jurídicos con respecto al gobierno nacional, con tema FONIT, con tema del INIM, ¿sí? Simplemente que, como siempre, se ha elegido un perfil absolutamente bajo y priorizando sobre todo el bienestar de los misioneros a través de las políticas que han tenido un buen resultado, sin confrontar. Creo que el gobernador Pasalacqua tiene ya experiencia en esto. En su momento, cuando había asumido en 2015, también hubo un cambio de gobierno. En ese momento había asumido el PRO y habían algunas políticas no tan drásticas como estas, pero bastante similares, de recortes y de alguna manera de no acompañamiento, digamos, las políticas provinciales en cuanto a fondos y recursos del gobierno nacional. Se habían cortado varias líneas, digamos, de apoyo. Así que de alguna manera tiene experiencia. Igual todas las situaciones son nuevas, me parece que esta es más grave que la anterior, pero la provincia de Misiones no tiene una confrontación especial con el gobierno nacional, ¿sí? Es decir, el gobierno nacional viene de alguna manera, si se quiere, confrontando casi con todas las provincias, salvo Yaldo de Tucumán, creo que viene confrontando con todas. Pero no tiene una situación particular con Misiones, no hay una confrontación en ese sentido. Y aparte, yo estoy convencido de que el gobernador Pasalacqua no está concentrado en eso, sino está concentrado en lo que necesita la provincia de Misiones hoy, y ver cómo afrontar, digamos, todas las necesidades también económicas que hay que llevar. La provincia de Misiones es la 7ª o 8ª economía del país en cuanto a generación de riqueza y su aporte al gobierno nacional, y estamos en orden de coparticipación 17-18, digamos. Es decir, es muy injusto lo que estamos recibiendo en base a lo que estamos entregando, sobre todo partiendo. Esa distribución es, digamos, producto, digamos, de la Ley de Coparticipación Nacional, una ley que a la luz de lo que establece la Constitución como ley, acuerdo, convenio, en que todas las provincias tienen que estar de acuerdo, avisora y dicen ya los autores que esa ley no va a poder ser modificada, por lo cual la única forma que tenía el gobierno nacional de mejorar la situación de las provincias que estaban desmejoradas por esa injusticia, si se quiere, de esa ley, eran los fondos que se llamaban discrecionales. Mal llamados discrecionales porque en realidad se deberían llamar fondos, digamos, tendientes a equilibrar la justicia de la proporcionalidad de lo que le correspondería a cada provincia. Pero estamos en esa, digamos, y hay que ver cómo sorteamos esa situación. Desde tu lugar, que hoy como subsecretario de Gobierno, ¿cuál crees que es el llamado más urgente que necesita la política y la gestión, digamos, a nivel territorial? Que por ahí la gente va a necesitar mucho, digamos, de la escucha y de que los funcionarios también estén disponibles para todo tipo de necesidades. Bueno, la subsecretaría es la histórica subsecretaría de Gobierno, que tiene funciones políticas, algunas funciones políticas porque es la histórica, digamos, de ese Ministerio de Gobierno, y es Ministerio, Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierra. Los asuntos registrales son muy formales, ¿no? Que es registro de la persona jurídica, catastro y registro de la propiedad inmueble. Y ahora se le agregó tierras, que era subsecretaría, y pasó a ser una dirección general dependiente de esta subsecretaría. Y ahí quiero detenerme porque la pregunta estaba dirigida a eso, que es ¿a dónde? Me he reunido con el gobernador y me ha dado instrucciones precisas de que quiere fortalecer mucho el circuito, digamos, y la tramitación de la titularización de tierras. La tierra tiene un fuerte significado en la existencia del ser humano, del ámbito familiar y demás, que es el arraigo que genera el tener la cosa propia y sobre todo el lugar donde uno va a vivir. Es una situación, es como la casa, y antes que la casa está el terreno. Esto es mío, mi chacra, mi terreno y demás, que es un programa que caracterizó mucho en la primera gestión al gobernador Pasalacqua, que es el plan o el programa Mi Título, y eso es lo que estamos tratando de fortificar.
Sabemos que todo lo que está vinculado al área legal, o digo yo legaloide de alguna manera, y al mismo tiempo del Estado, genera un sinfín de circuitos, digamos, de aprobaciones, planos, mensuras, visados, informes de dominio y demás, que es bastante engorroso, y estamos trabajando fuertemente en eso y tratando de llegar directamente a los posibles beneficiados o actuales usuarios de la tierra o permisionarios, porque tienen permiso muchas veces de ocupación, para regularizar eso en el mismo municipio. Así que estamos tratando de salir por lo menos una vez por semana, estamos yendo a los municipios, estamos ajustando todos los circuitos y facilitando para que se pueda concretar la titularización y la entrega como una política clara de Estado en este periodo, que es lo que me toca a mí. Claramente la gestión de gobierno es muchísimo más amplia y comprenderá otras cosas en lo educativo, en la seguridad y en donde fuese. A mí me toca puntualmente eso y tengo el mandato del gobernador de cumplirlo a rajatabla, en el sentido de tenemos que mejorar 1000% esto, no porque lo que se hizo se haya hecho mal, simplemente es lo que se vino haciendo bien, hagámoslo mejor.